orejas, Miradas de la Migración, un podcast para visibilizar las voces de personas migrantes como héroes cotidianos ante panoramas de desafíos, sueños y esperanzas, caminantes y nómadas en tiempos modernos. Bienvenidos. Caminantes y viajeros, bienvenidos a esta travesía compartida desde Pateperro y Don Orejas, Miradas de la Migración. Les invitamos a recorrer rutas de movimiento y transformación, donde laten historias de esperanza y resistencia. Migrar es reconstruirse con dignidad y soñar otros destinos posibles. Migrar es reconstruir la memoria, imaginar futuros y resistir con ternura. Cada paso y voz tejida en este andar da forma a un relato colectivo de dignidad. Sigamos caminando juntos, creando nuevas realidades en constante transformación. Las historias que contamos en nuestro podcast Miradas de la Migración están basadas en hechos de la vida real, vivencias de nuestros migrantes. En la migración de hoy continuaremos la historia de Sofía, Tomás y la tía abuela Carmen, pero esta vez se ampliará para dar paso a una nueva presencia, un personaje que con su llegada caminará con Sofía. La siguiente historia será contada con el consentimiento de las personas entrevistadas, haciendo honor a nuestros caminantes estelares de manera respetuosa, amena y cercana. Empecemos. Hoy contamos Memorias Migrantes. Sofía, su hermano Tomás y la tía abuela Carmen. Parte 3. Sebastián. Tras dejar atrás Venezuela junto a su hermano Tomás, Sofía comenzó en Barcelona una vida marcada por el desarraigo y una búsqueda constante de sentido. Entre clases de filosofía, trabajos nocturnos y la crianza compartida de su hermano, fue tejiendo una nueva cotidianidad con dignidad. En la universidad encontró un espacio para pensar su experiencia migratoria y en el bar del barrio una forma concreta de sostener su proyecto de vida. Ahora comienza un nuevo capítulo, donde Sofía continúa formándose como migrante, hermana y estudiante, reafirmando su lugar en el mundo y la posibilidad de reinventarse lejos de su origen. En medio del ritmo intenso de su nueva vida, entre clases, trabajo nocturno y el cuidado de Tomás, Sofía no imaginaba que aún quedaba espacio para algo tan inesperado como el amor. Fue en un seminario sobre filosofía y literatura contemporánea donde conoció a Sebastián, un estudiante catalán de último año con quien coincidió en varios debates. Al principio fue la afinidad intelectual lo que los unió. En el jardín de la universidad compartían lecturas, intercambiaban ideas después de clase y discutían sobre ética, migración y justicia como si el aula se extendiera más allá de las paredes de la universidad. Sebastián se mostraba curioso por conocer su historia. La escuchaba con interés genuino. Poco a poco, lo que comenzó como una camaradería académica se fue transformando en algo más profundo. Sebastián no solo admiraba la inteligencia y sensibilidad de Sofía, sino también su fortaleza. Ella, por su parte, descubrió en él una presencia tranquila, alguien que no le pedía que fuera fuerte todo el tiempo. Su vínculo creció con lentitud, entre cafés tras las clases, caminatas por la bella Barcelona y silencios compartidos en la biblioteca. Para Sofía, el amor no era una prioridad, pero con Sebastián comenzó a entender que también tenía derecho a ser cuidada, a descansar en otro, a confiar. Sebastián se acercó también a la realidad de Tomás y a la complejidad de la vida cotidiana de Sofía. No pretendió resolverlo todo, pero acompañaba con presencia y afecto. A veces la pasaba a buscar después del bar para que no volviera sola de noche, o ayudaba a Tomás con alguna tarea del cole cuando Sofía no daba más. En él, ella encontró un compañero que entendía que el amor, como la migración o la filosofía, también podía ser un ejercicio de escucha, de paciencia o de construir desde lo diverso. Sin promesas grandilocuentes, pero con gestos que decían mucho, Sebastián se volvió parte de esa vida que Sofía estaba reconstruyendo desde el desarraigo, pero también desde la esperanza. En Sebastián encontró una complicidad que le enseñó que el amor puede ser refugio,
diálogo y crecimiento mutuo. Una tarde de invierno, tras salir de clase, Sebastián le propuso a Sofía recorrer el Mercat de Sant Antoni y luego ir a una librería de Alraval. Primero, mientras caminaban entre puestos de frutas y quesos, él notó cómo ella dudaba al pedir en catalán. Le sonrió con ternura y le propuso algo sencillo pero significativo. «¿Y si hoy pedimos todo en catalán? Yo te ayudo». Sofía aceptó, con una mezcla de nervios y risa. Así, entre señas, correcciones suaves y pequeñas frases susurradas como salvavidas antes de hablar con los vendedores, fueron construyendo una escena íntima, que era mucho más que un ejercicio lingüístico. Cuando Sofía logró decir con soltura «Em posaries un tros de formatge, sisplau?», Sebastián celebró con un aplauso exagerado que hizo reír a ambos. Tras salir del mercado, fueron a la pequeña librería de Alraval, donde Sebastián solo buscaba ediciones antiguas de poesía catalana, mientras hojeaban libros y comentaban títulos en voz baja. Ella intentó leer en catalán los fragmentos de contratapas, tropezando con algunas palabras. Nuevamente, Sebastián le propuso un juego. «Cada libro que elijas lo leemos juntos, pero en catalán». Sofía aceptó, divertida y nuevamente algo nerviosa. Se sentaron en un rincón junto a una estufa eléctrica y entre susurros, risas contenidas y explicaciones pausadas, comenzaron a leer frases, a repetir expresiones cotidianas como «tenir ganas de», «anar amb compte», «fer tard». Sebastián corregía con suavidad, sin apuro, celebrando cada pequeño avance como un logro. Al final, ella logró decir en voz alta y sin titubeos: «M'agrada com juga amb les paraules». Para Sofía, esa tarde en el mercado y la librería no solo fue una lección de idioma, sino un momento íntimo de aprendizaje compartido, donde el catalán dejaba de ser una barrera y comenzaba a sentirse como parte de su vida cotidiana. Una noche, mientras caminaban de regreso a casa después de un turno largo en el bar, Sofía le enseñó a Sebastián algunas expresiones venezolanas entre risas y cansancio. Estar empipado, para el enojo; echarle pichón, como forma de animarse; o qué ladilla, cuando algo cansaba o aburría. Sebastián repetía las frases con acento torpe pero encantado, como si cada palabra le acercara un poco más a ella. En medio de esa complicidad, Sofía notó lo distinto que era todo. En su mundo, los abrazos eran frecuentes, las manos se tocaban al hablar, los silencios se llenaban con una risa o una frase inventada. En cambio, en la forma catalana de relacionarse, había una distancia más contenida, más sutil, como si el afecto se cuidara con discreción. Y, sin embargo, pensó, había belleza en ambas formas. Ella ofrecía el calor que traía consigo y él le enseñaba el valor del espacio tranquilo. Entre palabras cruzadas de dos mundos se descubrieron más allá de las lenguas, en un lugar donde el cariño también se podía traducir. Con el paso del tiempo, Sofía entendió que migrar no era solo trasladarse de un lugar a otro, sino aprender a habitar una nueva vida con todo lo que eso implica. El duelo por lo que se deja atrás, el esfuerzo por sostener lo que se construye y la apertura a lo inesperado. Comenzó a creer aún más que en medio de los cambios podrían aparecer espacios de afecto, gestos de cuidado y vínculos que no exigían renunciar a quien era, sino que la alentaban a expandirse. Aprender catalán en una librería de Alraval, dejarse ayudar sin culpa, compartir silencios que también eran hogar. Todo eso formaba parte de su proceso migrante, porque migrar para ella fue también aprender a recibir, y en ese gesto encontró nuevas formas de pertenecer. Sofía no solo se reinventó como estudiante, hermana y trabajadora, sino como alguien que, lejos de su tierra, también se atrevía a construir sentido, raíces propias y la certeza de que incluso lejos de casa, uno puede encontrarse a sí mismo. Aún así, la historia de Sofía no está completa. Para comprender del todo su camino migrante, es necesario volver la mirada a quien la recibió en Barcelona, su tía abuela Carmen, migrante muchos años antes, pues Carmen dejó Venezuela en otro contexto, impulsada por una necesidad de comenzar de nuevo. Su historia es distinta, marcada por la soledad, el duelo y una larga adaptación en tierra ajena. Sin embargo, fue también ella quien, con firmeza y cariño, abrió las puertas de su pequeño piso cuando Sofía y Tomás llegaron, rehaciendo lazos familiares que parecían lejanos. Vivimos cada vez más conectados, pero también más solos, como dice Yuval Harari. Sin embargo, Humberto Maturana destaca la importancia del amor
y el reconocimiento mutuo para alimentar la vida. Por ello, no todo en la vida es trabajar, estudiar y producir. Shakespeare lo dijo mejor: siempre hay más ideas en el mundo que las que imaginan los intelectuales. En esa línea, Nucio Ordine critica cómo nos venden cosas innecesarias como si fueran imprescindibles, mientras muchos viven atrapados en una carrera ciega por el beneficio económico, perdiendo de vista a las personas, la naturaleza, la poesía, la música y el amor. Antonio Gramsci, citado por Ordine, lo resumía de esta manera: aprender lenguas clásicas no era para trabajar de algo específico, sino para comprender quiénes somos y de dónde venimos. Por eso Harari insiste en que necesitamos repensar el sistema. No se trata de proteger empleos, sino de proteger a las personas. Sofía no solo migró de ciudad, sino que atravesó dudas, silencios y renuncias. En este tránsito encontró compañía para caminar con menos peso, porque el amor que crece lejos del origen no reemplaza lo perdido, pero puede nombrar lo nuevo con una voz más suave, más compartida. Y en esa voz, hecha de idioma, ternura y paciencia, también se aprende a pertenecer de otra manera. Caminantes, eso ha sido todo en nuestro episodio de hoy. No olviden escribirnos en nuestras redes sociales, Puntos de Apoyo para Avanzar SAS en Facebook y Puntos de Apoyo para Avanzar en Instagram. Escríbenos a nuestro correo electrónico apoyo.avanzar@gmail.com y compártenos tu opinión. Estamos en todas las redes sociales y claro, en este espacio de podcast en Spotify. Si te gustó, comparte para que las historias de migrantes, caminantes y nómadas puedan ser escuchadas. En el próximo capítulo contaremos la historia de la tía abuela Carmen, una mujer que supo reconstruirse lejos de casa y cuyo reencuentro con sus sobrinos le dio un nuevo sentido a su exilio. Porque la migración no siempre comienza con una llegada, a veces empieza mucho antes, en lo que se pierde, en lo que se espera y también en lo que vuelve. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo domingo, caminantes.